Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar de nueva cuenta teniendo comunicación directa con nuestras queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, 4B TV, nuestra plataforma en la internet, donde usted sabe que Cuatro Vientos, en donde todas las voces se encuentran eco. Y el día de hoy, que es día martes 25 de enero del año 2025, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos, queremos agradecer a nuestra queridísima amiga, colaboradora de Cuatro Vientos, activista indígena en el Valle de San Quintín y en todo el estado y a nivel nacional, Lucila Hernández García, quien también es consejera de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en Baja California, presidente de la Asociación Civil Alianza de Mujeres de Diversos Colores y vocera del Consejo Regional Ciudadano de San Quintín, el que esté con nosotros. Lucy, te mando un afectuosísimo saludo hasta San Quintín. Bienvenida al programa. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias. Olga, buenos días. Buenos días, Lucy. Agradecer al maestro Saúl Ramírez Sánchez que nos acompaña el día de hoy. Lo voy a presentar, mi estimada Lucy. Lo voy a presentar, nada más quería primero que nada saludarte, que te presentaras también, presentarte ante el público en Cuatro Vientos, para pasar también y darle un agradecimiento muy especial el candidato a doctorado, fíjese, en el programa de Derecho de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, este instituto que es toda una institución con un gran prestigio, que los periodistas que hacemos trabajos de investigación, pues a cada rato estamos ahí verificando sus estudios, a sus investigadores. Saúl Ramírez Sánchez, él, aparte, pues es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, licenciado en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, otra enorme universidad mexicana, especializada en todas las áreas del campo mexicano. Trabaja en las líneas de investigación sobre pueblos indígenas, cultura jurídica, cultura política, sociológica de derecho inmigrante indígena, autor del libro El sentido de transpertenencia de los mijes migrantes en Tlahuitoltepec, Oaxaca, de los mixes migrantes de esta región del país tan querida, tan extrañada por las personas que conocemos la zona mixteca. Bienvenidos los dos. ¿Qué tema? La verdad, maestro Saúl Ramírez, bienvenido al programa. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Lucila, por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Buenos días a todos y buenos días a toda tu audiencia que nos... Y nada más esbozo el tema, porque ahorita Olga tiene muchísimos datos sobre este tema. La búsqueda jurídica para tipificar la usurpación indígena como un delito electoral, algo que en Baja California, amigos y amigas, estuvo presente en todo el proceso electoral 2019. Hola, Alicia. Bueno, pues muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen aquí el programa Voz de Pueblo, que es el espacio que tenemos todos los martes con nuestra querida colaboradora Lucila Hernández, y quien ahora ha tenido a bien, porque fue iniciativa de ella, pues invitar al maestro Saúl Ramírez Sánchez, porque vamos a tocar este tema de las acciones afirmativas para los pueblos indígenas, para que se les reconozcan plenamente sus derechos políticos, electorales, el derecho a poder tener espacios en los congresos, para tener espacios en los cabildos y también, ¿por qué no?, para poder ser postulados a cualquier cargo de elección. Pero aquí tuvimos ya una elección en Baja California y todos sabemos lo que sucedió. Fue un camino muy, muy accidentado para que los hombres y mujeres de comunidades indígenas pudieran hacer valer este derecho, y en ese camino se encontraron con políticos de diversos signos partidistas que pues usurparon la función de indígena. No lo decimos nosotros, el término lo decidió así el Tribunal Electoral. Hubo usurpación indígena y estos usurpadores perdieron su candidatura. Sin embargo, pues de paso dañaron
a los indígenas que se vieron imposibilitados a última hora de entrar a la contienda. Hubo ahí muchos enjuagues, manipuleo, y al final, repetimos, las personas que tenían derecho por su condición de indígena y por su vocación y participación política a ser postulados, pues fueron hechos a un lado y quedaron otras personas. Aquí el tema es que se violentan estos derechos que son ya de carácter constitucional y salen como si nada, ¿verdad? Los violentadores, los y las usurpadores, y finalmente pues no hay castigo y en algunos casos hasta hay premio, porque pues de ahí escalan a otras posiciones mayores de poder. Por eso es muy importante analizar el tema con el maestro Saúl Ramírez Sánchez y con Lucila Hernández, porque en el caso de Lucila, pues ella fue candidata por el Partido de la Revolución Democrática, la coalición que la postuló, no logró el triunfo, pero pues también salió afectada, porque a lo mejor si se hubiese cumplido la ley tal y como estaba, habiendo quedado en segundo lugar, habría sido la triunfadora, porque la votación del primer lugar estuvo bastante, le abrieron el camino para que quedara de última hora, según opinión de una de las magistradas que dio su voto particular, violentando las normas. Entonces, Lucy debió haber sido ahorita diputada. Pero es importante analizar el tema con Saúl, porque él tiene mucha experiencia legislativa, además de su formación profesional. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas en la 23 legislatura del Congreso de Baja California, y también ha sido asesor legislativo en la Cámara de Diputados durante varias legislaturas, por lo menos 4 legislaturas ha estado participando, y es fundador de la organización Agenda Ciudadana para el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social. Es una asociación civil. Él es fundador y presidente de esta Agenda Ciudadana, y es precisamente esta organización quien ha tomado la iniciativa de buscar cómo hacer posible que la usurpación indígena no quede impune, cómo hacer posible que se garanticen plenamente los derechos políticos electorales de los indígenas sin que estén sujetos a manipulación y a contubernios de candidatos y de partidos políticos. Ese es ni más ni menos el tema. Y Lucy, yo te pediría que demos la palabra al invitado, tú como anfitriona, ¿verdad? De Saúl Ramírez Sánchez, para que nos exponga esta iniciativa y el cuadro, el marco teórico que la sustenta. Adelante, maestro Saúl Ramírez, y bienvenido de nuevo a Cuatro Vientos. Muchas gracias, Javier, Olga, Lucila, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar realmente con ustedes. Pues mira, fíjate que, como bien dices, trabajo en una organización que se llama Agenda Ciudadana, que tiene más o menos 3 años siguiendo el tema de derechos políticos de las mujeres y pueblos indígenas aquí en Baja California. Hemos sido beneficiados por el Programa Nacional de Participación Política de Impulso a las Mujeres, que el INE saca año con año, y hemos sido beneficiados en los últimos 3 años. Déjame decirte que primero, en el primer proyecto hicimos una agenda legislativa, una agenda institucional, una agenda jurídica, en donde establecimos cuáles eran las prioridades en estos ámbitos, ¿no? Institucional, legislativo y de política pública. Después, el año pasado, hicimos un proyecto que va principalmente sobre la representación política de las mujeres indígenas. Y actualmente estamos dándole seguimiento a todos estos productos que sacamos. Y uno de esos productos es principalmente la observancia que vivimos en el proceso electoral que se vivió en Baja California, en donde
derivado de una sentencia a nivel federal de la Sala Superior, estableció que el Instituto Estatal Electoral implementara acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas en materia de representación y participación política. Misma sentencia fue ratificada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California en un incidente de inejecución de sentencia que también establecía que el Congreso tiene que legislar, el Congreso de Baja California tiene que legislar a favor de los derechos políticos de los pueblos indígenas, armonizando todavía el artículo 2 constitucional, porque todavía no se termina de armonizar en nuestro marco jurídico de Baja California. Y además también dice el tribunal local vincula al Instituto Estatal Electoral y le dice, también tienes que hacer acciones afirmativas. O sea que tenemos dos sentencias a nivel, una federal y otra a nivel local, para que el instituto, que de alguna manera realizara las acciones afirmativas. Viene un proceso de consulta que lo hace, digamos, medio flojo, para no decir otras palabras, digamos. No cumple totalmente con los estándares internacionales de la consulta previa, libre e informada y con el consentimiento, ¿no? A pesar de ello, establece unos lineamientos para realizar las acciones afirmativas. Estos lineamientos, pues, establece que 2 cuotas para diputaciones y cuotas para las regidurías en los diferentes ayuntamientos, 1 por cada ayuntamiento y sobre todo 2 cuotas de regidores indígenas para el ayuntamiento de Ensenada. Exacto. Viene esto, se producen los lineamientos y ahí viene el problema, ¿no? Porque creo que lo voy a plantear así, el principal problema de estos lineamientos es que el Instituto Estatal Local no garantizó la participación de las comunidades indígenas para que ellas, como sujetos de derecho público, porque así lo reconoce la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California, son sujetos de derecho público. O sea, no garantizó que las comunidades y pueblos indígenas de Baja California, como sujetos de derecho público, pudieran postular a sus candidatos y candidatas. No, lo hizo a través de los partidos políticos. Y entonces en esa situación los partidos políticos pues presentaron diversos candidatos y candidatas, diversas fórmulas, y muchas de esas fórmulas pues se dio el caso de la usurpación indígena. Esa usurpación indígena pues cumplían con los requisitos documentales, porque pues así lo presentaron y digamos que el instituto no verificó o se tardó mucho en verificar hasta el último momento esas documentales. Entonces, pues como bien dicen ustedes, nos encontramos con la sorpresa de que pues muchas candidatas y candidatos pues no eran totalmente indígenas, no hablaban la lengua, principalmente no tenían pertenencia a su comunidad, no había ese sentido de comunalidad que le da vida a los pueblos y a las comunidades indígenas y a las personas mismas que conformamos las comunidades indígenas aquí. Entonces, ese es un problema que no se puede repetir. Ya se había vivido a nivel federal, ¿no? En las pasadas elecciones. Y pues sucedió aquí también. Entonces, creo que la intención que nosotros tenemos y lo que estamos haciendo es trabajar en una iniciativa de ley para que algún legislador, legisladora que pudiera ser aliado y que pudiera empujar esta iniciativa, de alguna manera tipificar la usurpación indígena como un delito electoral. Porque hubo personas que, si bien es cierto, fueron bajadas, por llamarlos de alguna manera coloquialmente, del proceso electoral, pues no hubo ninguna sanción, ¿no? Ante ellos, ¿no? Y como bien dicen, algunas hasta pues fueron premiados o premiadas, ¿no? En nuevos cargos políticos. Maestro, perdón un ratito aquí, pero quiero preguntarle, usted como investigador, confirmó que ninguna autoridad electoral en Baja California sancionó
a quienes usurparon identidad indígena? O sea, ¿así de grave es este tema? Pues yo no tengo conocimiento, estuvimos rastreando, observando, investigando, y no hay ninguna responsabilidad penal. No, si la única sanción fue que les cancelaron la candidatura, ¿verdad? Les cancelaron el registro como candidatos. Pero sí, otro tipo de sanción que garantice la no repetición. Pero en este caso, maestro, yo recuerdo en algunas de las resoluciones que emitieron las autoridades judiciales en materia electoral, se le conminaba al Instituto Estatal Electoral en Baja California aplicar algún tipo de sanción, pero obviamente casi todas las más, creo que la más grave es una amonestación pública y tan. Y por eso es que yo quiero preguntarle si usted sabe si en este momento la ley electoral en Baja California en particular, obviamente tendría que habíamos que analizar el tema a nivel nacional, yo me imagino que usted ya está haciendo ese trabajo, pero conocer si la ley electoral en este momento en Baja California contempla sanciones y qué tipo de sanciones. Punibles no, o sea, penales de ninguna forma, pero de carácter administrativo cuando menos. Pero sí están considerando que se considere un delito electoral. Sí. Permíteme que me conteste. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy interesante, Javier. Antes que nada, hay que separar que los delitos electorales no es una cuestión del fuero común, o sea, no es una cuestión estatal, porque existe una ley general de delitos electorales. Perfecto. Entonces, no, en el Estado no puede haber sanciones penales por el Código Penal de Baja California, porque pues hay una ley general que rige a todos los estados y el municipio. Entonces, nuestra propuesta es modificar esa ley general de delitos electorales. ¿Para qué? Para que los procesos electorales, que no necesariamente deben ser los procesos electorales, sino se tipifique esta figura de usurpación indígena, ¿no? Como un delito electoral. Las sanciones administrativas sí hay, pues ya lo han comentado ustedes, ¿no? Pues pues le quitamos la candidatura e incluso así los establecen los mismos lineamientos de acciones afirmativas del instituto local que emitieron. Decir, bueno, tienes 24 horas, 48 horas para suplantar esta deficiencia y presentar a tu nueva fórmula. Muchos lo hicieron así, muchos no alcanzaron a hacerlo. Lo que sí es cierto es que en estos tiempos de pandemia hubo, pues, información que no fue muy progresiva, digamos, ¿no? No fue rápida, no fue expedita, y para muchas compañeras, muchos compañeros, al no saber las documentales que presentaron las fórmulas, los partidos políticos, no pudieron impugnar, ¿no? Hay un momento en donde las comunidades y los pueblos indígenas en el proceso electoral pueden impugnar, pero hay otro momento en donde solamente los partidos políticos, las candidatas, los candidatos pueden impugnar, porque así lo establece el marco jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, sí es una desventaja para los pueblos indígenas, y creo que lo que estamos buscando es que realmente se garantice la participación, se garantice la representación política, porque si no lo hacen las propias comunidades, pues van a cuestionar por lo que vivimos, ¿no? Personas que no son indígenas, pero que si bien es cierto, pueden tener una vinculación o una relación o un trabajo comunitario, eso no significa que sean indígenas. Y creo que las cuotas es para personas indígenas. De hecho, esto que está usted mencionando lo utilizaron algunos de los que usurparon esta identidad indígena, la utilizaron precisamente con base al trabajo que habían hecho desde una diputación, ¿verdad? Desde una regiduría, y eso pues evidentemente, que la esencia de la última pregunta que le quiero hacer en este bloquecito particular es, entonces, estos personajes políticos que usurparon identidad indígena, lo hicieron ahora sí que con todo el dolo, con toda la premeditación y o sea, con los más graves, con los agravantes, ¿sí? Con los agravantes,
y sabían perfectamente bien que penalmente no iban a ser sancionados de ninguna forma. O sea, ¿usted cree que sabían perfectamente bien que la ley federal no los iba a sancionar, que no existía una penalidad en las leyes estatales para poder entonces llevar esto hasta sus últimas consecuencias? Porque hay que recordar que en el caso de la diputada que buscaba la reelección, Miriam Cano, se esperó hasta una hora antes, todavía estaba impugnando y estaba esperando que el Tribunal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara si iba o no iba ella. Y esto pues realmente deja muy mala señal hacia cómo se aplican las leyes. La pregunta concreta es entonces, ¿usted cree que lo hicieron estos que usurparon identidad indígena, lo hicieron con toda premeditación, alevosía y ventaja, y por lo mismo este delito debe de ser sancionado de una manera estricta? No sé qué penalidades estén buscando, si estén en ese momento ya, maestro, incluso en calificar este tipo como los más graves que se puedan cometer en materia electoral en el país. Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero para eso pues necesitamos toda una investigación de dogmática penal, ¿no? Que finalmente para nuestros alcances no la tenemos, entonces es difícil decir si hubo dolo o no hubo dolo, pero sí podemos decir que pues los lineamientos fueron muy ambiguos, ¿no? Precisamente por esa ambigüedad se establecieron este tipo de situaciones, ¿no? Porque ahora sí que llevaron al extremo este tipo de vinculación que tenían este tipo de personajes, ¿no? Así que es difícil contestar esta pregunta, pero sí podemos decir y podemos asegurar que no se puede volver a repetir, ¿no? Porque si bien es cierto, existen principios éticos, principios morales, principios políticos, pues uno pensaría que no puedes jugar con los lineamientos, en este caso, no puedes jugar con este marco jurídico, no puedes jugar con la ley, ¿no? O sea, no puedes llevar a la extrema la ley para saber si puedes o no puedes. Creo que ahí es una cuestión, pienso yo, que puede ser una cuestión partidista, partidaria, de un partido político, puede ser una cuestión personal, puede ser una cuestión de cuota o de grupo político, de facción, ¿no? De un grupo político dentro de un partido, no sé, digo, ese es un análisis pues de cultura política, de ideología política, que va más allá de la dogmática penal, creo yo. Porque los partidos políticos avalaron esas candidaturas. Cuando se hizo el escándalo de que estaban cometiendo, cuando menos, un acto inmoral y falto de ética, no tuvieron tampoco la dignidad de analizar los casos y reponerlos y acabar con estos excesos, ¿sí? Y entonces por eso mismo también los partidos políticos también deben de ser sancionados. No sé, maestro, si se llegue a esa necesidad de que los partidos políticos que por omisión o por lo que sea se coludan con estos personajes que están violentando la identidad indígena, pues también deben de ser sancionados ejemplarmente. Bueno, en fin. A ver, maestro, yo se lo quiero plantear también en estos términos. Aquí, por la experiencia que ya vivimos, no se trató solamente de la acción de una protagonista, una persona que quería ser candidata indígena, costase lo que costase, sino que contó a su favor con decisiones incorrectas, indebidas del Instituto Estatal Electoral y luego también del Tribunal Estatal, de manera que tuvo que estarle corrigiendo la plana, la sala superior, la sala regional del Tribunal Electoral, y no alcanzó a irse por los tiempos hasta la sala superior, pero por lo menos lo que yo recuerdo con mucha precisión es que el instituto ya había tomado una decisión que le fue revocada por el tribunal de manera indebida
y que la decisión fue, una vez vencidos los plazos, sin que corrigieran las candidaturas, porque determinan, mandan a hacer finalmente esa investigación a la que usted se refirió, maestro, para ir a constatar si eran realmente adscritos indígenas o no, y encontraron que no, encontraron que había protestas de parte de las comunidades indígenas que los desconocían como indígenas, y en base a ese informe, esa investigación, yo digo tardía, que realiza el instituto obligado por el tribunal, es que les cancelan las candidaturas, pero les ordenan al partido político sustituirlas, ¿verdad? Y no solamente no la sustituyen, sino que se vence el plazo para sustituirla y todavía les dan un plazo mayor, ya digo yo que fuera de la norma, para que tenga oportunidad la usurpadora de dejar en todo caso en su lugar a alguien que ella decide que es quien debe ocupar su lugar. Y en este caso se atropella también la decisión porque no fue decisión de partido. La orden es al partido político y no hay un procedimiento donde se diga el partido político tomó esta decisión, sino que le dejaron todo el libre juego, ¿no? a la usurpadora. Y esto no lo vimos que se repitiera así de esta manera con el caso, quizá hubo más prudencia con el otro caso más conocido, que es el de Rigoberto Campos, que se hizo pasar por Cucapá, y también pues, la comunidad Cucapá protestó y le quitaron su candidatura. Aquí en el caso de Miriam, pues ella dijo que era Triqui, hasta en el nombre se equivocó porque puso Triqui con K. Pero mi pregunta es en ese sentido, maestro, tendría que las normas de sanciones que ustedes están proponiendo abarcar también a la autoridad electoral, porque ellos se coluden, favorecen o desfavorecen a determinados actores políticos y no hay nada que los sancione, al instituto, al tribunal local. Sí, Olga, sin duda tienes razón. Y antes de contestar tu pregunta, creo que quiero resaltar algo muy importante, que en el caso de las comunidades y pueblos indígenas, estas situaciones que ya todos conocimos con el proceso electoral y la usurpación indígena, hubo cambios sociales, hubo cambios en la cultura jurídica de las comunidades indígenas, de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. ¿Cuáles fueron esos cambios? Es que ahora ellos saben o sabemos que hay un proceso de judicialización de los temas para defender los derechos y exigirlos. Sí. Ese creo que es el mayor desafío para las comunidades indígenas y los pueblos, que sí se puede hacer, ¿no? Valer los derechos, que sí se puede judicializarlos y que en este caso hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas, que pertenece también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un órgano que está ahí y que, como Defensoría Pública Electoral, ayudó a muchos de las compañeras, compañeros, comunidades y pueblos indígenas del Estado a seguir insistiendo en este proceso de judicialización. Entonces, creo que este cambio de cultura jurídica que estamos viviendo en este proceso electoral y que los hemos vivido en los últimos procesos electorales a nivel federal es muy importante porque ya nos dimos cuenta que sí se pueden ganar y hacer justicia, en este caso justicia electoral, pues a través de los tribunales. Entonces, esta cuestión sí es muy importante porque a pesar de los intentos, ¿no? Y a pesar de algunos logros, porque también se lograron algunas usurpaciones indígenas, pero las comunidades se defendieron y se defendieron judicialmente. Así que ese creo que es una de las victorias y reconocimientos que hay que hacerles a las comunidades y a los pueblos indígenas y a las personas indígenas y sobre todo con el acompañamiento del
de la Defensoría Pública para que esto no fuera tan grotesco, ¿no? Digamos así, ¿no? Hubo sí, muchos problemas, pero al final de cuentas creo que también hubo muy buenos resultados y muy buenos ejemplos de dignificación y de justicia electoral. Sí, tienes razón. Ahora, yo creo que esta iniciativa de dogmática penal es solamente sobre los delitos electorales de las personas que incurren o de los partidos políticos que incurren en este tipo de situaciones. Y yo creo que, pues ahora que mencionas, Olga, pues hay que hacer otra iniciativa de ley para castigar a los servidores públicos, ¿verdad? Servidores públicos, tanto en el ámbito administrativo e incluso también penal. Porque sí, en el Código Penal Federal hay un tipo de delito que es contra la dignidad humana de las personas, ¿no? Por discriminación. Y ese delito casi no lo hemos utilizado porque no, al menos yo no he podido encontrar algún caso para que en donde se haya reportado ese tipo de judicialización o demanda, ¿no? Y por ahí podríamos explorar este tipo de situaciones, ¿no? Porque finalmente es una discriminación, es una violencia política hacia la comunidad, hacia las personas indígenas, ¿no? O sea, le están brindando derechos que no los tienen como la mayoría, porque es un ente colectivo, y como colectividad tienen oportunidad, porque así lo establece el derecho internacional, así lo establece el segundo constitucional, ¿no? Pero no ha habido esta oportunidad hasta apenas, ¿no? Desde el 2006 hubo un intento de decir, bueno, hay distritos electorales y por lo tanto estos distritos electorales pues se consideran indígenas para que la autoridad y los partidos políticos postularan a candidatos indígenas. O sea, estamos hablando que después de 14 años en el estado de Baja California se acordaron que hay indígenas. O sea, ¿está bien? Bueno, se hizo a base de sentencia. Sí. Pero se está logrando estos adelantes. Ahora lo más importante es que esas cuotas que ya estableció el Instituto Estatal Electoral, ¿no? De 2 diputaciones y de regidores en las plantillas municipales, en los ayuntamientos, no deben de disminuirse. Porque se corre el riesgo, ¿no?, de que algún legislador o legisladora del actual Congreso del Estado pues pueda ingresar alguna iniciativa de que sea solamente una cuota, por ejemplo, para diputados. No, que se contemple como el piso en todo caso, ¿no? Y sobre todo que tiene que haber cambios ahora que se crea el municipio de San Quintín, y San Quintín pues hay un peso muy fuerte de la población indígena. Maestro, quiero pedirle que abramos un espacio para pedir la opinión también a Lucila Hernández, para entrar a esta parte que me parece fundamental que mencionó usted, que es, dice usted, por decirlo menos, se hizo una consulta pues mal hecha, deficiente, a los pueblos indígenas. Y a mí me gustaría conocer aquí la opinión de Lucila, que le tocó vivir todo este proceso, que sabemos que incluso ella, que para mí me pareció una de las más auténticas candidaturas, ¿verdad? Auténtica candidatura postulada por en este caso por una coalición a iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, también ella batalló para que los partidos entendieran que era un derecho, ¿no? Y que era una obligación de los partidos postularlas, pero en su momento Lucila nos decía, es que tiene que consultarse a los pueblos y no dejar en manos de los partidos la toma de la decisión de a quién le quieren dar la candidatura, sino que la comunidad indígena diga a quién postula y luego ya después ver cómo se armoniza esto en el juego político electoral, porque pues la cuestión es que estamos en una partidocracia, pero las comunidades indígenas tienen su propia dinámica. Y aquí es donde yo quiero escuchar la opinión de Lucila para ver luego también la opinión del jurista, del abogado, de ver cómo se puede llevar esto a plasmarse en la ley.
porque ya estamos hablando del derecho indígena, ¿verdad? Y del derecho político electoral y cómo armonizarlo y en qué sentido tendría que ir la reforma político electoral a la que está obligada para contemplar las políticas afirmativas la constitución local, es decir, los diputados locales. Adelante, Lucy, platícanos de tu opinión, pues más que tu experiencia, tu opinión de cómo debe de ser la consulta indígena en este tema. Está tu micrófono cerrado. Adelante, Lucy. Creo que tenemos problemitas. Sí, adelante. Pero abre por favor tu micrófono, Lucy, porque lo tienes cerrado para poderte escuchar. Ándale, pues, eso es. Yo que estoy teniendo un poquito de problema con el audio, no mucho. Te mandé un mensajito por ahí. Sí, lo vemos. Pero se escucha bien tu voz, ¿eh? Se escucha bien. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Bueno, en la participación de la consulta que se hizo, fue una consulta que no es así, que no cumplió todo el lineamiento, ¿no? Cuando se hizo la consulta indígena. Además, la interpretación de la consulta, de la interpretación de los lineamientos, también lo interpretaron a su manera y como más venía para los que usurparon, ¿no? Entonces yo creo que decían, no es ni su lineamiento. Por supuesto que entendemos el lineamiento, nosotros los que participamos en la constitución, que era una partida, era tener una raíz indígena, y que era ahora sí que un trabajo comunitario, no que un trabajo comunitario refiere de que Lucy, disculpa, tenemos problemas de nuevo. Lucy, perdón, discúlpame, ¿podrías la vestimenta y ya que te reconozcan, sino lo que pasa es que Lucy, tenemos problemas de nueva cuenta ahorita con tu transmisión. ¿Podrías resumirlo, por favor? Porque no hemos entendido así muy bien todo lo que estabas diciendo y nos parece muy interesante lo que... Sí, estabas hablando de la raíz indígena, la indumentaria y todos aquellos elementos que te hacen parte de una comunidad, de una identidad indígena. A ver. Y he llegado porque todo la circunvencia, ¿no? Pero la ley es clara, entonces yo creo que aquí en esta parte siempre vamos a señalar que sí hubo una discriminación hacia las mujeres indígenas, hacia los pueblos, al usurpar los espacios ya destinados, que eran que me corrija, tiene que ser por cuánta población, solamente dos espacios. Lucy, discúlpame tantito, te interrumpo tantito, Lucy. Mira, vamos a hacer esto, Lucy. Vamos a tratar mejor porque está muy mala tu recepción ahorita a través de Zoom. Lo que vamos a hacer, Olga se va a conectar contigo por la vía telefónica, ¿sí? Yo voy a buscar una fotografía fija tuya y cuando te toque a ti platicar, ¿sí? Ponemos tu imagen y como lo hemos hecho en otras ocasiones, Lucy, que ponemos el teléfono para poderte escuchar bien porque está muy mala la transmisión, ¿sí? Tu transmisión. Permíteme entonces un momentito. Ahorita Olga se va a comunicar contigo, mi estimada Lucy. Maestro, entonces, retomando un poquito de nueva cuenta la conversación con usted. Disculpa, Lucy, pero sí está bastante deficiente. Yo ahorita estaba también pensando, maestro Saúl Ramírez Sánchez, estoy pensando en que no sé si también se tenga finalmente, primero que nada, o si se debe de plantear en esta iniciativa que tienen en esta organización civil en la que usted está participando, que está buscando sancionar ya de carácter penal con un delito electoral la usurpación indígena, la usurpación de personalidad indígena, también a las mismas, o sea, primero definir finalmente, pues, ¿qué es la usurpación indígena? Porque
Aquí también se lo comentamos porque nosotros estuvimos más o menos metidos en el tema en el año pasado y veíamos que también las autoridades electorales y los jueces, los ministros en los tribunales electorales, tanto del Estado como a nivel federal, pues también daban una interpretación a veces cuando menos confusa. Y también pues se aprovechaban los partidos políticos y los candidatos que estaban buscando ser candidatos indígenas sin serlo, estaban buscando entonces en un momento determinado también, se aprovechaban de esta poca claridad de qué es finalmente el derecho electoral indígena y si podían o no podían ser registrados en sus candidaturas como candidatos indígenas. Sí. Entonces esto, maestro, definitivamente yo creo que estos delitos electorales en usurpación indígena tienen que definir clara y contundentemente en qué consiste la condición indígena para que, aunque sabemos, porque eso nosotros lo encontramos en tratados internacionales, ¿sí? Está muy bien definida lo que es la identidad indígena, pero aquí en México parece ser que cada quien entiende el concepto y el término como mejor le plazca. Sí, a mí me parece que ahí está el concepto de autoascripción. Así es. ¿Quién puede y cómo se puede autoascribir? Y en ese sentido, también, maestro, me gustaría mucho conocer si usted conoció el caso específico, porque como usted hace ratito lo acaba de decir, en algunos casos sí se reconocieron este tipo de candidaturas. Y una de las que fue más censurada a nivel nacional fue la de un familiar del presidente López Obrador en el estado de, no sé si fue en Chiapas o en Tabasco, creo que fue en Chiapas, ahí en la zona de Palenque. Y hubo indígenas, comunidades indígenas, que denunciaron que también estaba usurpando la identidad indígena, pero parece ser que ahí las autoridades, incluso la misma sala superior o una sala regional, creo que fue la de Jalapa, sí le reconoció esa identidad indígena a este personaje. Y tengo entendido que pues llegó finalmente al Congreso con una identidad indígena. Entonces, ve usted cómo también, incluso hasta los mismos ministros, en un momento determinado, pueden considerar sí y no. Entonces, no sé, maestro, si usted esté también considerando, y la asociación, el grupo, la asociación civil que está haciendo este estudio, estén considerando esto, que son cosas fundamentales. Sí, claro, sin duda. Mira, la Constitución es muy exacta, ¿no? Y dice, y aquí habla de autoadscripción simple, ¿no? Por eso la autoridad electoral después habla de la autoadscripción calificada. El artículo 2 constitucional, e incluso el mismo artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California, lo establecen los mismos términos. Una persona que se identifica como indígena, o sea, tiene conciencia y esa conciencia tiene una pertenencia a una comunidad o pueblo indígena, es una persona indígena. Entonces, ya la Suprema Corte de Justicia dice, por el simple hecho de que una persona se identifique como indígena, es indígena. Y la autoridad no tiene más que respetar esa conciencia de identidad. Okay. Ahora, ¿qué pasa en lo electoral? En lo electoral dice la autoridad electoral, bueno, esta autoadscripción está bien, pero nosotros tenemos que calificarla. ¿Y cómo la vamos a calificar? Con ciertos documentales, ¿no? Con ciertas pruebas que hacen que esa persona que dice que es indígena realmente sea indígena. Y presenta pues distintas constancias, un acta de nacimiento, ¿no? Que nació en el pueblo, no sé, de Magdalena Jaltepec, ahí en la Mixteca Alta de Oaxaca, y que y por tanto pues es indígena de nacimiento. Antes antes también se utilizaba, digo antes, porque a lo mejor se vuelve a regresar como un principio de reconocimiento único, esta característica etnolingüística, es decir, si esta persona
además de que pertenece a una comunidad indígena y se identifica a ese grupo social, habla la lengua, habla el idioma, la lengua natural del grupo social, pues es indígena. Si no, no. Pero, ¿qué dice la Constitución? Bueno, independientemente de que hables o no hables la lengua, si tú eres indígena y por alguna razón del proceso colonial, ¿no? Perdieron esa característica etnolingüística, no importa. La autoridad, ¿no? El segundo constitucional, la ley, te reconoce como indígena, ¿no? Por eso, en el censo, en la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, hablan de más de 25 millones de personas que se autoascriben como indígenas. Es decir, que estas personas se identifican, tienen conciencia de esa pertenencia a la colectividad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de pertenencia a la colectividad? ¿Qué significa ser indígena, no? Y creo que uno de los principios, sobre todo de los grupos sociales mayoritarios que existen en nuestro país, de los pueblos indígenas, es un principio que se aglutina todo al tema de la comunalidad. La comunalidad es una forma de vida, es una forma de actuar, son valores, conocimientos, comportamientos, actitudes de la colectividad de un grupo social, de los mijes, de los mixtecos, de los zapotecos, de los triquis, de los tenec, de los huicholes, de los cucapás, en fin, son estas formas o estas características, principios que tienen que ver con el trabajo comunitario, que tiene que ver con la asamblea comunitaria, que tiene que ver con todo un sistema de cargos, que tiene que ver con su sistema civil, con su sistema también normativo, su derecho indígena, etc. Estas características que conforman la comunalidad del pueblo indígena, pues hacen que las personas sean indígenas. Entonces, a lo mejor esa falta de claridad o esa falta de precisión que tienen pues las autoridades, digamos así, ha permitido pues lo que hemos estado viviendo, ¿no? Ese tipo de situaciones de usurpación indígena, ¿no? Porque utilizan unos criterios para decir, esta persona sí es indígena, pero utilizan otros criterios que no están mal, ¿no? Sino para decir, pero creo que ahí deberíamos de establecer, como bien dices tú, Javier, Olga, pues unos parámetros que sean muy claros, ¿no? Para decir el principio de comunalidad, los principios de trabajo comunitario, el tequio, que estos conceptos en Latinoamérica, por ejemplo en Bolivia o en Ecuador, están reconocidos en la Constitución, ¿no? Como parte integral de la identidad de las comunidades indígenas, de los pueblos y de las personas indígenas. Entonces, a lo mejor nos falta conceptualizar normativamente, hacer estos conceptos jurídicos y plasmarlos en nuestras leyes para que no quede duda, porque parece ser que entre más ambiguos o generales es la ley, más problemas tenemos. Entonces hay que especificarla mejor para que de alguna manera no haya ambigüedades y se pueda lograr que la identidad indígena realmente tenga los mismos parámetros para todos. Sí, maestro, quiero darle una explicación a Lucy, si me está escuchando. Mi condenado teléfono estaba mal conectado, entonces lo tengo en 0 batería. Se está cargando. Le estoy dando tiempo de que se cargue, Lucy, para que entres. Y mientras se carga el teléfono, aunque tenga 2 rayitas y que puedas entrar, me gustaría, maestro, que usted nos diera su opinión sobre esto que le preguntaba a Lucy, que tengo en 0 mi celular, Lucy. La pregunta que le decía es, ¿cómo debe hacerse el procedimiento para tener la garantía de que el pueblo, la comunidad indígena, fue la que decidió quién quería que fueran sus candidatos y cómo hacerlo dentro de un contexto como lo es las elecciones, pues de competencia de diferentes partidos políticos y en regiones donde un partido puede tener mayor posibilidad que el otro de ganar, y entonces que digan, bueno, sí, pero aquí, por ejemplo, Morena va a la cabeza,
pues vamos a postular al indígena por el partido, por el PURRUM, ¿verdad? ¿Qué hacerle en ese sentido de la consulta a la comunidad? Esa es la primera pregunta que le planteo. Y la otra son los tiempos, maestro. Estamos ya hablando del proceso electoral de 2023-2024 y sabemos que en nuestras leyes, para que pueda entrar en vigor cualquier reforma constitucional en materia electoral, pues tiene que tener por lo menos una vigencia, la reforma, de un año anterior a la contienda. Sí, pues es una pregunta obligada y creo que la consulta que deben de hacer a las comunidades es, primero, debe de tener los estándares internacionales, como bien comentaba Lucila, ¿no? Es la consulta bajo el consentimiento libre, previo, informado. Estos principios y de buena fe pues deben de tener siempre una consulta indígena. Si no, no es una consulta indígena, es una consulta popular, un referéndum o es otra cosa. Yo creo que para garantizar que los pueblos y comunidades indígenas puedan postular a sus candidatos, se debe de reconocer la institucionalidad de la asamblea comunitaria. Como ustedes saben, la asamblea comunitaria en una comunidad, en un pueblo indígena, es pues el máximo órgano donde se toman las decisiones más importantes de la comunidad. Y así que si una asamblea comunitaria decide que X persona, sea el presidente municipal, sea el agente de policía, sea el regidor, sea el síndico municipal, ¿no? Porque así se establece. Bueno, así se puede establecer que una persona sea postulada como candidata o candidato a un puesto de elección popular, ¿no? Creo que la asamblea comunitaria puede resolver esta situación o estas situaciones que se dan en nuestra propia realidad democrática. Entonces, para eso, en nuestro estado, como les decía hace rato, ya se reconoce la figura de sujetos de derecho público en la ley, en una ley secundaria, no en la Constitución, que debe de ponerse primero en la Constitución antes de la ley secundaria. Nosotros también hemos hecho varias iniciativas de ley, porque así lo permite nuestro marco jurídico del Estado, que una organización civil, si cumple con todos los requisitos, puede proponer iniciativas de ley. Nosotros hemos propuesto varias iniciativas de ley, una sobre violencia política, otra sobre reconocimientos de derechos de los pueblos indígenas, y en ambas, hemos puesto que se reconozca a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público en el artículo 7º constitucional del Estado de Baja California. No se ha logrado. Incluso ahí hemos modificado otros artículos de la misma Constitución para que estas cuotas que ya se establecieron en los lineamientos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, pues se armonizaran en las leyes y en la ley secundaria, ¿no? O sea, se armonizaran en la Constitución y en la ley electoral. Esa iniciativa la hicimos en julio del año pasado. La presentamos conjuntamente con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, y pues no ha iniciado su proceso legislativo, ¿no? Entonces, otra iniciativa que metimos en el 2019, como diferentes comunidades indígenas, representantes de organizaciones indígenas, presentamos igual una modificación a la Constitución del Estado, precisamente armonizando el derecho internacional, armonizando la Constitución con nuestro marco jurídico. Tampoco fue de alguna manera aceptada por los legisladores. No fue revisada, no fue consultada, no fue dictaminada, en fin. Creo que el trabajo legislativo también es muy importante, porque hacemos las iniciativas, pero duermen el sueño de los justos. Y otra característica que debe de tener y que podría resolver esta situación es el compromiso
de las legisladoras y legisladores al tema indígena, ¿no? Es decir, que realmente sea parte de la agenda legislativa del Congreso del Estado. Si no es parte de la agenda legislativa, pues muy difícil va a ser que se dictamine o que se elaboren iniciativas para este tema tan importante, ¿no? Que ya es necesario, ¿no? Pues si ya el Instituto Estatal dijo que hay cuotas para 2 personas indígenas, pues ya se deben de armonizar y de reformar la Constitución, reformar la ley electoral para que para el siguiente proceso electoral que ya está en puerta, pues ya no sean acciones afirmativas, sino ya realmente sean un derecho, porque las acciones afirmativas son temporales y cada vez que hay un proceso electoral, si no está legislado, si no está plasmado en nuestra Constitución, en nuestros ordenamientos, pues vamos a tener que insistir ante los tribunales y ante el instituto, pues que se hagan de nuevo acciones afirmativas. Yo creo que lo más pertinente es seguir con este proceso progresivo de reconocimiento del derecho y el Congreso del Estado tiene que, de alguna manera, reconocer esta participación y representación política que ya está establecida. De hecho, hay una sentencia que le dice al Congreso del Estado, tienes que legislar a favor de los derechos políticos de los pueblos indígenas, y no lo ha hecho, ha sido omiso. Y hay bastantes iniciativas de diferentes legisladores, de organizaciones, en fin, lo que se tiene que hacer es que realmente se haga, se reconozca, se legisle, se discuta, se dictamine y se haga la consulta indígena bajo los principios del consentimiento libre, previo e informado para que los pueblos indígenas participen en estas decisiones. Sí. ¿Han tenido acercamiento con las diputadas indígenas, con la diputada Montserrat del 17 distrito y con la diputada Evelyn Sánchez para que estén, alguna de ellas o las dos están trabajando junto con ustedes en este proceso que emprendió la Agenda Ciudadana? Sí, fíjate que el año pasado, en diciembre, tuvimos un conversatorio sobre el tema de acciones afirmativas. Sí. Invitamos a las regidores indígenas, regidores, regidoras, invitamos también a las diputadas locales. Desafortunadamente no todos pudieron ir. Acudió la diputada Evelyn Sánchez, quien de alguna manera se refirió en que pues está trabajando con una iniciativa de ley. Incluso el propio consejero presidente del Instituto Estatal Electoral también asistió al conversatorio, nos dio una charla y también se comprometió, dijo que estaba trabajando y que iba a trabajar con el Poder Legislativo para sacar una iniciativa que beneficiara a los pueblos y comunidades indígenas. Sí. Pues vamos a estar muy atentos para que esa iniciativa que se elabore pues cumpla con los mismos estándares que ya venía trabajando el Instituto Estatal. No puede, como dices, no puede disminuir este piso mínimo que ya estableció en el pasado proceso electoral. Oiga, maestro, pero no tendría entonces que primero emitirse una ley, que existe una ley de derechos electorales de los indígenas a nivel federal. ¿No se debería entonces primero también esperar en la legislatura baja californiana y en el resto de los estados de la República una ley que incluya esto en el que ustedes están trabajando, ya meter la usurpación indígena como un delito electoral? ¿No cree que sería más conveniente entonces partir de una columna vertebral federal y de ahí todas las demás organismos electorales en Baja California y en el resto del país pudieran entonces adecuarse a una ley, a una disposición, a una norma jurídica en materia electoral que permitiera no nada más asegurar los conceptos mismos que deben de incluir las leyes estatales, sino al final de cuentas también tener unos criterios generales que sean únicos para que no existan esos, dirían unos amigos queseritos, unos recovecos pues en las leyes que pues las autoridades electorales en Baja California y los partidos políticos estatales en los estados pues se pudieran aprovechar precisamente para meterse por ahí y continuar en estas acciones, cuando menos gandallas, ¿no? Por decirlo menos. Claro.
Claro, sí, ese puede ser una ruta, ¿no? De trabajo, ¿no? Establecer establecer la normatividad a nivel federal para que los estados armonicen, ¿no? Pero pues también vivimos en un estado federal en donde pues se supone que los estados son autónomos y establecen sus propias reglas del juego, ¿verdad? Entonces, mientras que no contravengan la Constitución Federal, los estados pueden garantizar y establecer sus normas jurídicas para garantizar los derechos, en este caso, de los pueblos indígenas, independientemente de que se haya o no se haya armonizado a nivel federal. Porque si no contraviene la Constitución, se pueden establecer estos conceptos jurídicos en el Estado. Nos dice Lucila Hernández, Lucy, y estamos tratando de comunicarnos ya contigo por la vía telefónica. En un momento más creo que nos vamos a poder hacer para que te unas a este diálogo. Pero nos dice Lucy, maestro, dice, acaban de subir la adición del título sexto a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas que se trabaja en el 2020, que se trabajó en el 2020, solo que hay que ver si quedó como lo trabajamos los pueblos indígenas. ¿A qué se refiere este título sexto a la Ley de Derecho de Cultura Indígena? Si usted lo sabe, maestro, por favor. Tengo una idea que posiblemente es como un consejo consultivo que se iba a crear, ¿no? Si no mal recuerdo, lo trabajaron ahí con el compañero que falleció en esta pandemia, y que tiene que ver con un consejo consultivo. No he revisado la ley, entiendo que apenas lo presentó el diputado Víctor. Ajá. A ver, maestro, permítame, Lucy, a ver si mejoró un poquito la calidad de tu banda por allá. A ver, Lucy, por favor, si quieres participar, a ver, vamos a hacer un intento por esta vía. Porque te marco y no entra la llamada. A ver, Lucy, pon por favor tu micrófono. A ver, Lucy, ahora sí te escuchamos. A ver, te escuchamos, Lucy. Adelante, parece ser que mejoró. A ver, adelante. Lucy, a ver, adelante. Ya me salí yo. El acción sexto para armonizar la Ley de Derecho Indígena del Estado, se trabajó un poco se trabajó en 2000, con el maestro Jesús, que ya falló en Jesús, entonces un indígena, creo que no me equivoco, lo trabajamos un poco y lo acaban de decir ayer. Necesitamos revisarlo para ver si quedó como se trabajó desde los pueblos. No sé si me escucha. Más o menos, Lucy, más o menos estamos entendiendo. Esto es muy trascendente, Lucy. Era la parte que no ha trabajado en la Ley de Derecho y Cultura. Así nada los pueblos, no mencionaba a los pueblos migrantes asentados en el Estado. Entonces, toda esa parte la trabajamos para que se anexara el sexto. Oh, qué mal, Lucy. Porque sigue mi internet y no se escucha. Está muy mal, Lucy. Y te marco y no entra la llamada, Lucy. Yo creo que porque estás al mismo tiempo acá en internet. Entonces, si tienes que salirte, salte para poderte marcar porque me contesta una grabadora. Sí. Mejor vamos haciendo una cosa, okay. Lucy. Termina, salte por favor de la sala y espera la llamada ahorita de Olga para poder establecer ya el contacto por la vía telefónica, y no te preocupes, yo busco ahorita una foto tuya para ponerla ahí en lo que tú estás hablando. Sí. Adelante. Sí, y en tanto, maestro, la otra pregunta que yo le había hecho a usted respecto a los tiempos fatales, ¿para cuándo tendría que presentarse máximo esta iniciativa? Pues en este periodo ordinario que comienza ahorita en febrero y que termina posiblemente en abril en la Cámara de Diputados, tendríamos que estarla presentando para que inicie su proceso legislativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos el compromiso de a más tardar en abril presentarla. Híjole, están los tiempos realmente encima. Y quiero preguntarle también si sabe usted
si se mantiene vivo alguno de las demandas para la sala superior del tribunal. No, fíjate, Olga, esa sí información no la tengo. Entiendo yo que prácticamente se culminaron todos los procesos en materia electoral, pero Sí. no sé si siga alguno vivo todavía, ¿eh? Sí, la pregunta va en este sentido, maestro. No sé si atendiendo a la urgencia se pudiera buscar el apoyo de la sala superior para decirle, miren, esta fue la sentencia que ustedes emitieron para Baja California. Este fue el resultado que obtuvimos. Estas son las iniciativas que estamos ahora nosotros presentando al Congreso para que pueda legislarse y que se pudiese dar en seguimiento a la resolución que emitieron, alguna, aunque sea recomendación, algo así, de la sala superior al Congreso local, a los órganos electorales, para que se pueda atender con celeridad una propuesta de iniciativa de ley como la que ustedes están planteando, porque me parece, por lo que dice maestro, que no hay mucho interés que digamos en los legisladores, y atendiendo al antecedente de la iniciativa que ya presentaron y que la están metiendo a la congeladora, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Sí, claro. Me imagino, ¿cómo puedo decir? Bueno, es un tema también de prioridades y de agenda legislativa. Nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no? En términos de la sociología política, pues entendemos que hay temas prioritarios en la agenda legislativa que no necesariamente sean la de los pueblos indígenas. Sin embargo, esa manera de presionar a través de los medios sociales y a través de ustedes también que divulgan este tipo de trabajos que hacemos en la organización civil o como comunidad, ayudan un poco al fortalecimiento de este tipo de trabajos. Sobre todo porque la autoridad mira el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que es una buena sugerencia de usted en decirnos que, bueno, pues hay que también planteárselo a la Sala Superior, al Tribunal Electoral, para que revise la necesidad de legislar urgentemente sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema de la usurpación indígena, sobre el tema de la autoadscripción calificada, sobre el tema de las candidaturas indígenas, los espacios, los documentales que deba de haber en estos procesos electorales. En fin, yo creo que sí es una buena opción tener de aliado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sala superior, sí. Claro, para que establezca también ese tipo de presión y esa necesidad urgente de decir, pues se necesita legislar, ¿no? No todo se va a resolver con acciones afirmativas. Ajá. Y su experiencia legislativa y jurídica, maestro, le dice que sí puede abrirse esta brecha, esta posibilidad con los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Y si es así, pues creo que puede ser un muy buen empujón a las propuestas que ustedes están haciendo aquí para mover ese elefante no solamente reumático, sino convenenciero, porque lo que están haciendo en realidad pues es reapuntalar la partidocracia y impedir que se hagan estas reformas que de alguna manera sí les afecta, ¿no? A los dirigentes de los partidos. Hay que recordar cómo, y dije porque recordé cómo las acciones afirmativas y las reformas constitucionales por la paridad de género se tuvieron que arrancar a fuerza de sentencias y de condenas del tribunal, y creo que con los indígenas va a suceder lo mismo. Sí, yo creo que es la misma ruta, ¿eh? O sea, la judicialización de los temas, de los asuntos en esta temática están dando resultados. Por eso la implementación de acciones afirmativas en los diferentes estados de la República. A nivel federal con el INE, pues tenemos 21 diputados por distritos electorales y por lo menos 9 diputados federales
por el principio de representación proporcional. Entonces, la autoridad electoral y la autoridad del Tribunal Electoral, creo que con sus sentencias han mostrado muy buena voluntad política, una sensibilidad al tema y una necesidad de establecer criterios para la representación y participación política de los pueblos indígenas. Creo que ha habido esa disponibilidad de las autoridades federales, incluso también de las autoridades locales en algún momento. Sabemos que a veces hay sentencias que no nos gustan, pero bueno, hay que pues, leerlas, interpretarlas y analizarlas en sus términos, ¿no? Sí. Okay. Claro que existe un contexto que finalmente pueda decir por qué resolvió contrario a lo que venía resolviendo, ¿no? Sin duda quedan esas dudas. Así es. Maestro, a ver, permítame, déjeme ver si ya podemos tener comunicación, aunque sea por teléfono, con Lucy. Lucy, ¿me escuchas? Sí, Javier. Perfecto, perfecto. Adelante, Lucy, porque debes de tener muchos comentarios que te has estado guardando. Te escuchamos, Lucy. Adelante, por favor. Pues agradecer, he estado escuchando los comentarios del maestro Saúl Ramírez, que es muy interesante. También he estado siguiendo todo lo que ha venido haciendo. Primero no sabía por dónde, no, pero sí lo he estado revisando muy de cerca y agradezco que esté con nosotros el día de hoy en este programa, porque nos ayuda a aclarar muchas dudas de muchos compañeros que están detrás de estas pantallas escuchándonos. Me tocó vivir este proceso de cerca y yo creo que hay una gran brecha de desigualdad entre los pueblos y la participación política en la toma de espacios, ¿no? En estas elecciones, ahora sí que todas las mujeres indígenas que hemos trabajado durante muchos años por los derechos, alzamos la mano, porque decían, es que no hay mujeres que representen, ¿no? Sí habemos mujeres que hemos trabajado durante muchos años y nuestra obligación era levantar la mano por el partido que fuera, pero el ejercicio era demostrarles a todos los partidos, que sí habemos mujeres que podemos ocupar esos espacios, y también reeducar a los partidos que las mujeres, que se respetaran los espacios para las mujeres indígenas. En mi caso, creo que no corrí con esa suerte de que me tocara el espacio de acción afirmativa, porque cuando decidimos alzar la mano fue tarde, ya estábamos fuera de tiempo, ya los tiempos ya nos ganaban, ya los partidos ya habían repartido los espacios de acciones afirmativas, pero sí nos dieron un espacio, ¿no? O sea, aquí vamos a llevar 2 y 1 más, ¿no? Entonces, pero no íbamos ciclado como acción afirmativa, que esa fue la otra parte que nos tocó vivir, ¿no? Y vivimos toda esa parte del vacío que se hay entre los partidos, entre cómo entendieron la parte de la acción afirmativa y cómo se respetó el derecho político de las mujeres indígenas. Es un espacio ahorita de lucha, ¿no? Que fue un espacio de lucha muy fuerte. No estuvo el día de hoy con nosotros la compañera, la psicóloga Vanessa Cruz, una mujer mixteca de aquí del Valle de San Quintín. También en esta ocasión no invitamos también a Cristina Solano, otra compañera indígena mixteca de Guerrero, que también ella participó como candidata, ¿no? La licenciada Esther Ramírez, que también ella trabajó la parte de luchar por las acciones afirmativas y por impugnar, ¿no? Fueron varias compañeras, varios compañeros que alzaron la voz. Yo creo que fue muy interesante porque en esta contienda muchos compañeros indígenas y compañeras indígenas alzamos la mano y dijimos, sí, aquí estamos las mujeres y los hombres indígenas para ocupar ese espacio. Yo creo que este es un trabajo que apenas empieza y le agradezco mucho al maestro Saúl toda la parte que ha venido trabajando, ¿no? Para que esta agenda ciudadana que ellos están trabajando sea posible. Yo creo que es articular este trabajo, te decía en nuestro programa pasado, que es que siempre íbamos a buscar por dónde y cómo, ¿no?
Yo creo que esta lucha del espacio de las mujeres indígenas, de los pueblos originarios, es apenas el primer paso, pero fue muy importante porque yo creo que no se logró el 100% la usurpación, y la usurpación pues ahora sí que la vemos como una parte de discriminación racial, ¿no? Para los pueblos. Es como decirme, ¿no? Yo te voy a representar porque tú no puedes, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte a las personas que usurparon no lo tenían tan claro, o sí lo tenían tan claro de ocupar ese espacio, pero no alcanzan a entender de que hasta dónde estuvieron mal, porque cometieron una discriminación, y eso hay que decirlo, porque al ocupar un espacio me estás diciendo a mí que yo no puedo como indígena, ¿no? Entonces esa es una forma también de discriminación. Yo creo que no se ha trabajado mucho, y que es lo que estaremos trabajando después, ¿no? Porque también de una manera sutil y con todas sus letras nos dijeron, yo voy a ocupar ese espacio porque tú no puedes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa parte también, yo como mujer indígena y como defensora, pues sí me siento discriminada en ese aspecto, ¿no? De que venga alguien a decirme, tu espacio lo tengo que ocupar yo porque tú no puedes. Sí. Entonces, trabajar esta parte que decía, a ver si la tipificación como el delito, ¿no? Que la usurpación sea un delito y que tenga una consecuencia. Que tenga una consecuencia, porque yo creo que en Baja California se dio una escala enorme, ¿no? Una y otra vez. Entonces yo creo que hubo una candidata que se esperó hasta el último momento. O sea, no es que los indígenas no entienden ni su propia ley, no, sí entendemos, porque nuestra ley es una ley con la cual es nuestra forma de vida, nuestra forma de organización. Entonces lo que hizo fue imitar todo, ¿no? O sea, imito la asamblea, imito el que me pongan un huipil, imito el trabajo comunitario para yo poder tener unas fotos, ¿no? O sea, no solamente usurpa, no solamente discrimina, no solamente violenta, porque también es una violencia política, sino también trato también o sea, a ver qué dice fulanito y fulanita, a ver, también trato de copiar sus formas de organización, porque me sirve como prueba, ¿no? Y divide las comunidades, Lucila, porque finalmente eso fue lo que sucedió. Parte de la comunidad triqui rechazó, se defendió, y otra parte pues se subordinó a los deseos y ambiciones o propuestas de la diputada que quería reelegirse. Hay que esa es otra cuestión. Siendo diputada y reelegirse, pues es un factor todavía mayor de poder que si fuera nada más una mestiza que por primera vez está buscando la candidatura. Y dividió a la comunidad. ¿Cuál sería, en tu opinión, Lucy, y lo dejamos abierto también para el maestro Saúl, el tipo de sanción, la pérdida de los derechos políticos electorales por un tiempo, por ejemplo? Esa podría ser, y para ti que estás ahorita todavía en el micrófono y que conociste todo este proceso, Lucy, no sé si tengas tú, porque conoces a la gente, conoces a los que estaban participando, conoces la región, las comunidades, no sé si pudiéramos pensar que en el momento en que se confirma que se van a aplicar las acciones afirmativas, entra una especie como de apresuramiento, pánico, angustia, a quienes quieren reelegirse, a los mestizos que tienen ese distrito, que representan ese distrito y quieren reelegirse, y entonces dicen, y aquí es la pregunta que hacía Javier al maestro Ramírez, si lo hicieron con dolo, a conciencia de lo que estaban haciendo, y quizá lo hicieron en la desesperación de decir, caray, pues con esto de las acciones afirmativas, ya cualquier indígena que quieran ahí ponerse me va a atravesar y va a tener más derechos que yo, y entonces me van a hacer a un lado, y pues yo tengo el derecho porque hice 3 años ya de un trabajo excelente, así se ve cada quien en el espejo, ¿verdad? Hice un trabajo excelente como legisladora y tengo derecho a reelegirme porque además
convertí a San Quintín en municipio y me la deben, pues. Entonces, no voy a permitir que un indígena o una indígena se me atraviese y nada más porque se le ocurrió, no sé a quién, que estas acciones afirmativas iban a llevar a cabo, pues, ¿qué hago? Pues me convierto en triqui, ¿verdad? Entonces, quizá esa haya sido la lógica de razonamiento, y ahí, pues, por supuesto que sí hay dolo, hay una intención de hacerlo para asegurar su candidatura, ¿no? Y eso, pues, me imagino que en términos de las autoridades, tanto electorales como aquellas que constituyen la Fiscalía de Delitos Electorales, pues tiene un agravante. Sí, yo creo que lo que dejó mucho en su pensar de ellos y en su forma de ver fue lo que la ley dice, ¿no? El artículo 2 constitucional, o lo que la ley dice, que si tú te autoescribes como indígena, si tú te reconoces como indígena, puedes pedir la autoescripción. Entonces, con la autoescripción, ellos creyeron que, no, yo me reconozco como indígena. Pero entonces está la autoescripción calificada, que la autoescripción calificada, mis hijos nacieron en Baja California. Sí. Pero ninguna autoridad les puede negar a ellos la autoescripción calificada, porque mis hijos nacieron en el estado y su acta dice que son nacidos en Baja California, pero en su acta dice que sus padres son de un pueblo indígena. Ajá, mixtecos. Entonces, en el acta, cuando te dan la autoescripción, cuando se pide la autoescripción calificada, que viene también por una autoridad comunitaria, entonces la autoridad comunitaria les tiene que dar a ellos la autoescripción calificada porque conocen a sus padres, porque saben que tiene una raíz indígena, porque saben que ha trabajado dentro de de nuestras normas indígenas, que son nuestra ley de trabajar en apoyo a la comunidad, de dar un techo, de ser autoridad comunitaria, de vivir nuestra cultura. Entonces son toda una forma que nos define. Uh-huh. No que yo sea funcionaria y me presente un evento y me tome muchas fotos en el evento, no. Que yo viva mi ley, ¿no? Entonces, que yo viva mi cultura, ¿no? Sí. Que esa parte es la que se puso como cantado en la autoinscripción calificada, y que al final en el Estado y todos se dijeron, no entendimos, no estamos aprendiendo a conveniencia, porque ya se dieron cuenta que nosotros sí estábamos pendientes, que sí hicimos valer nuestros derechos. Entonces dijeron, no, pues lo que podemos decir es que no lo entendimos bien, porque es la primera vez que lo aplicamos, ¿no? Y los derechos indígenas ahí están en el convenio internacional, en la OIT, ahí está en los convenios internacionales, ahí está en la ley. O sea, los derechos indígenas no nacieron en esta elección, ya están en los tratados internacionales. Muy bien, Lucila. Pues yo quiero terminar, Lucy, maestro Saúl Ramírez, con una información que nos demuestra claramente que en Baja California, al menos en el Congreso de Baja California, pues simple y sencillamente no hay ningún interés por tomar en consideración a los pueblos indígenas desde la iniciativa de las propias comunidades indígenas, de los mismos pueblos indígenas en Baja California, asentados, tanto nativos como los residentes indígenas, que a lo largo de los últimos 50 años se han ido asentando en diversas localidades de nuestro estado en Baja California. El pasado sábado, este diputado del Partido Morena, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, presentó ahí en el Congreso de Baja California una iniciativa de ley mediante la cual él pretende que se adicione el título 6 a la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California,
a fin de armonizar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Carta Magna, la Constitución local y la ley reglamentaria del Estado. Y lo que plantea fundamentalmente es la creación de un organismo descentralizado que él propone que se llame Secretaría General, que se llamaría Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual estaría adscrita a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Yo, Lucy, aquí te quiero preguntar si tú conocías de esto, si fueron consultadas las comunidades indígenas para la creación de esta Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Me llama la atención que no se haya dado la oportunidad a la diputada estatal indígena allá en Tijuana, que fuera ella la que presentara una iniciativa de esta naturaleza. Simple y sencillamente tendríamos entonces nosotros que creer que este diputado y la fracción de Morena en Baja California pues tienen en realidad la idea, el buen objetivo de identificar, elaborar, diseñar, orientar, coordinar, promover, apoyar, concertar, fomentar y evaluar los programas, proyectos y estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Yo no sé, Lucy, ¿conociste de esto? ¿Está avalado por ustedes? ¿Está avalado por ustedes? Sí, tengo conocimiento de la adición del título sexto, Javier. Lo trabajamos en el 2020. Lo trabajamos en el 2020. Se hicieron unas consultas por todo el estado. Se hizo la consulta en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali, en Tecate y en Tijuana. Se hicieron unas consultas en el 2020 y este es un trabajo del maestro Jesús Romero Martínez, que estaba como director estatal de pueblos originarios, que ya falleció mi hermano Jesús. Entonces sí conocemos esta parte que ya estaba depositado en una parte que hacen recepciones de documentos en el Congreso del Estado. A eso te referías hace rato. Ahora habrá que ver si es realmente lo que se acordó, si se está presentando lo que se acordó. ¿Y por qué no lo presentó la diputada indígena, Lucy? ¿Tú sabes por qué? Pues no sabemos. Me extraña que ella yo no conociera del trabajo, si es parte de los grupos originarios que trabajamos esta iniciativa, esta adición al título sexto, para que se agregara a la Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado, porque los indígenas que no somos originarios de Baja California y que somos del interior del país, no estábamos, porque esta parte no estaba armonizada, no estábamos en la Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado, ¿no? Conocemos todos sus trabajos, fuimos parte en el 2020, tu servidora fue parte del comité de seguimiento de los trabajos. Y ayer, el día de ayer, que lo acabamos de ver que lo subió, porque, ya no invitó al comité de seguimiento, agarró los trabajos ya depositados en el Congreso del Estado, y él lo subió, pero ya es un trabajo ya hecho en el 2020, porque estaba nuestro hermano Jesús ahí de director del estatal de pueblos originarios, ¿no? En la CICI. Entonces es un trabajo ya trabajado en el 2020. Muy bien, pues gracias, Lucy, muy amable. Disculpa esta transmisión tan errática. Sabemos que no es ni de Cuatro Vientos, tienes el problema ya en San Quintín desde hace rato. De cualquier forma, Lucy, muchísimas gracias. Maestro Saúl Ramírez, ¿algún comentario final que quiera hacer? Para cerrar el programa de hoy, maestro, y pidiéndole que tenga la amabilidad, porque nos interesa mucho, de tener un siguiente programa ya cuando tengan la propuesta más elaborada y poder socializarla, porque creo que es fundamental que la gente conozca la propuesta para que pueda también estar pendiente y presionando al Congreso. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. No, pues reiterarles el agradecimiento por invitarme a este foro.
este conversatorio con Lucila, sobre todo por la invitación y ser la partícipe de generar este encuentro con todos ustedes. Agradecerles también por esta mañana. Sin duda, estuve muy, muy agradable con esta conversación con ustedes. Y bueno, terminar diciendo que el mayor reto, y creo que ya lo plasmaron ustedes con el comentario pasado, es la calidad de la representación política de las y de los servidores públicos indígenas en los cargos de elección popular, ¿no? Las diputadas, diputados, los regidores, creo que va a ser el mayor reto en estos año y medio, 2 años y medio que les queda de gestión, ¿no? Sobre todo. Y bueno, hacerles una invitación que vamos a tener un taller sobre combate a la violencia política y la erradicación de la violencia y la erradicación de la discriminación en los próximos días, viernes y sábado, aquí en Tijuana, Baja California, así como el 11 y 12 de febrero, igualmente, aquí en Tijuana. Es un taller que va a durar, que es de 4 módulos. Cada uno de los módulos tiene una duración de 4 horas y pues están cordialmente invitados. Es semipresencial y no tiene ningún costo. Va a venir una compañera especialista en el tema, Guadalupe Martínez Pérez, que es compañera indígena náhuatl, y que pues ha manejado el tema de violencia política desde hace muchos años. Y bueno, pues agradecerles de nuevo a cuenta su invitación. Esperemos que esta iniciativa que presenta el diputado Navarro sea una iniciativa viable. Espero que no se haya equivocado en poner una figura jurídica, institucional, en una ley que es sobre derechos. Entonces debería de ir más bien en la administración pública del Estado o crear su propia ley de creación, ¿no? Una ley de creación de la Comisión Estatal de los Derechos de los Pueblos Indígenas o de la Comisión Estatal de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No sé, habrá que revisarla, pero esperemos que esta iniciativa, que es una demanda histórica de los pueblos y comunidades indígenas en Baja California, de tener una institución, un organismo con nivel de Secretaría de Estado, pues sea el primer paso para que sea viable. Y sobre todo, no solamente que crear una institución, sino sobre todo que tenga suficiencia presupuestal, que se elabore un programa estatal de trabajo, que se elaboren políticas públicas, ejes de desarrollo, de infraestructura, de cultura, de derechos, en fin, es todo un trabajo para esta institución y ojalá que se logre. Y sobre todo, ya lo dijeron ustedes, que el Poder Legislativo realice la consulta indígena sobre esta modificación a la ley, porque así lo establece el derecho internacional, el convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, establece muy, muy claro. Cuando se establezcan modificaciones o adecuaciones legislativas y administrativas que afectan los derechos de los pueblos indígenas, se debe de consultar bajo los principios del consentimiento libre, previo e informado. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una vincularidad de lo que dicen los pueblos con lo que establece la ley. Es decir, que se llegue a un acuerdo o a un consentimiento. Esperemos. Crucemos los dedos, maestro, crucemos los dedos para que no sea una comisión más burocrática, para darle chamba a unos cuates, a unos amigos, a unas amigas, y que el titular sea finalmente pues el presidente, que sea un integrante destacado de la comunidad indígena, que las comunidades indígenas elijan al presidente de esa comisión. Sí, pues muchísimas gracias, maestro. Vamos a estar pendientes de esta información de los talleres. Si nos la hace llegar o entramos ahí a su espacio en Facebook para tenerla y darle difusión a los talleres que están realizando y a ver si podemos también tomar nosotros, aunque sea una parte de estos talleres. Y le agradecemos infinito que haya aceptado la invitación de estar con Cuatro Vientos y estaremos, maestro, ya no lo vamos a dejar. Vamos a buscarlo para ver los avances que hay de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Maestro, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Saúl, por aceptar la invitación
espero que no sea la única vez que tenerlo aquí en el programa Voz de Pueblo, para que nuestra audiencia escuche y entienda más de manera más clara las explicaciones de los derechos indígenas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Olga y Javier. Igualmente, Lucy. Un abrazo muy fuerte a toda la comunidad indígena que está allá en el Valle de San Quintín. Muchísimas gracias. Olga, en 10 minutos regresamos con... Sí, enseguida tenemos un programa que ya nos está esperando el ingeniero Raimundo Cárdenas. Él es de Zacatecas, es un sindicalista de toda la vida, iniciador, fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Zacatecas, y vamos a platicar con Raimundo Cárdenas de la reforma laboral que se realiza en este nuevo gobierno y de los procesos electorales que empiezan en los sindicatos bajo el marco de esta reforma laboral también, y en especial el sindicato petrolero que está en elecciones. Este es el próximo programa, no se lo pierda, tiene repercusión en todo el país porque en todas partes vamos a estar eligiendo líderes sindicales. Hasta pronto, nos vemos al ratito. Nos vemos en 10 minutos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.